Hola, hola. En esta entrega te voy a hablar de pues las curiosidades y características que tienen en común los países que comparten los grupos C y D del Mundial de Qatar 2022. Ya con anterioridad subí la relación de los países del grupo A y B. Entonces, bueno, aquí continuamos con esta curiosa y peculiar relación que puedan tener. Después, recuerdo, iré subiendo un video de cada país con una breve semblanza histórica, rescatando algunas curiosidades, ¿no?, que caracterizan a cada uno de los países y hablando sobre todo de la situación actual, que es algo que con estos dos grupos voy a mencionar mucho. Hablaré de relaciones que tengan tres, o al menos tres de los países de cada grupo, o los cuatro. Y también en el caso, porque las hay, que dos países tengan un vínculo o una situación muy sui generis, pues también la mencionaré. Con estos dos grupos sí voy a hablar de migración y también voy a hacer referencias al colonialismo. Y recordar otras generalidades que había comentado, la multiculturalidad de los países africanos. Aquí queda un poco exenta, que hay un país que es Túnez, nada más que él, la gran mayoría de su población es de origen árabe, así que no tiene esta multiculturalidad que sí encontramos claramente en muchos otros países de África. Que todos los países de estos dos grupos tienen costas y pues las guerras antiguas que todos los países tuvieron, ¿no? Cuando, mucho antes de que se crearan las fronteras actuales. Entonces empecemos con el grupo C, el grupo que conforman Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Primer dato, los cuatro países en su bandera tienen el color blanco. Este color suele simbolizar el orgullo, la paz, la bondad, la soberanía, ¿no? Y aquí, bueno, en el caso de Arabia Saudita es muy peculiar porque tiene ahí una inscripción que hace referencia a su religión, ¿no? Nosotros, bueno, es parte del fondo de la bandera. Eh, el segundo dato es que son países grandes, ¿no? En el caso de Argentina, es el noveno país más grande del mundo. Tiene 2.766.890 kilómetros cuadrados. Arabia Saudita es el 12º país más grande del mundo, con 2.149.690 kilómetros cuadrados. Y México es el 13º país más grande del mundo, con 1.964.550 kilómetros cuadrados. A Polonia, 71 por tamaño, es de los países pues, medianos grandes de Europa. Él tiene 312.685 kilómetros cuadrados. Este dato es interesante, relacionado con cuestiones que voy a mencionar más adelante. Después, aquí tenemos una curiosidad que no hay en otros grupos, y es que tres de los países tienen arcos volcánicos. En el caso de Arabia Saudita, son volcanes extintos, por llamarlo de alguna manera. Son volcanes de color blanco, formados hace siglos. De hecho, se habla que permanecen inactivos al menos desde el siglo VI de nuestra era. El más grande se llama Jabal Baida y tiene 1,5 kilómetros de diámetro. Están en la parte occidental del país, dada la cercanía con el límite entre las placas arábiga y africana. Entonces ahí, por eso tenemos la presencia de estos volcanes. En el caso de México y de Argentina, sí hay volcanes activos, y estos arcos volcánicos se forman porque, bueno, generalmente en las zonas de subducción lo que pasa es que confluyen una placa tectónica marina con una placa tectónica continental. En el caso de México, la placa de Cocos subduce, o sea, pasa por debajo de la placa norteamericana. Este movimiento de subducción, ¿no?, fractura la placa, permitiendo que el magma de la astenosfera pueda ascender a la superficie, y eso genera vulcanismo. Las placas tectónicas hacen un movimiento que encontramos mucho en la naturaleza,
que es el movimiento convectivo, que pueden ver aquí, es un movimiento en círculo. Entonces, de un lado, donde subduce la placa, se reintegra a la astenosfera, y del lado opuesto, digamos que va saliendo nueva placa, ¿vale? Entonces, en el caso de México, nuestro arco volcánico es el eje volcánico transversal, también algunos lo llaman sierra neovolcánica transversal, y continentalmente va del volcán de Fuego de Colima a el Pico de Orizaba en Veracruz. Tenemos varios volcanes activos. De hecho, México tiene 12 volcanes activos. Varios están aquí en la sierra volcánica. Los más peligrosos y activos son el Popocatépetl, que está entre Puebla y Morelos, y el volcán de Fuego de Colima, que además por su tipo de erupción son peligrosos. Y la montaña más alta de México también está dentro de este arco volcánico, que es el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, que mide 5.636 metros de altitud. En el caso de Argentina, en Argentina lo que pasa es que la placa de Nazca subduce bajo la placa sudamericana, y básicamente es uno de los principales motivos por el que ahí están los Andes, ¿no? Y en Argentina están las 3 montañas más altas del continente. El Aconcagua, que la Aconcagua mide poquito menos de 7.000 metros de altitud. Después está el Ojos del Salado, el cual comparten con Chile, el cual mide aproximadamente 6.900 metros de altitud. Y la tercera montaña más alta se llama Piscis y mide 6.792 metros de altitud. Y de los volcanes más activos de Argentina están el Capahue, el Lanín y el Maipo, ¿no? Entonces, bueno, son características que encontramos en estos países y que los otros grupos no comparten, sobre todo pensando que en Europa solo los países del sur tienen actividad geológica. Los demás, al estar en el centro de la placa euroasiática, no van a tener este tipo de situaciones de riesgo tectónico. También estos países compartimos desiertos. En México, sobre todo el desierto de Altar, que es incluso un patrimonio natural de la humanidad. Tenemos esta zona de desiertos y estepas de la zona centro-norte del país, de la llamada Mesa Central Mexicana o Altiplano Mexicano. Okay. Espero que en México se ubiquen esta región fisiográfica. Si no, bueno, aquí estamos dando una breve clase de geografía. En Argentina ellos también tienen la presencia de desiertos, sobre todo en la Patagonia Oriental, que es el 7º desierto más grande del mundo, y el desierto de Arabia, en Arabia Saudita, que está, algunos dicen que es el segundo, otros que es el tercer desierto de arena más grande del mundo, detrás del Sahara, y ahí es la situación del desierto australiano, porque por la división que le hacen, eso lo haría más pequeño que el desierto de Arabia. Siguiendo, pues hay una cuestión que puede levantar alguna ceja. Este grupo, socioeconómicamente, es el grupo más parejo de todos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el Índice de Desarrollo Humano medido por la ONU, en el IDH, que se mide de 0 a 1, siendo los que están más cercanos al 1 los mejores, mientras tu puntaje sea más bajo, pues es un peor país para vivir, ¿no? Con peores condiciones. Polonia, en el IDH, puntúa .877, es un país bastante alto. Arabia Saudita puntúa 854, lo cual también lo coloca en un buen lugar. Argentina puntúa 842 de IDH, y aquí el negrito en el arroz es México, que puntúa solo 779. Eso tiene que ver con cuáles indicadores se toman en cuenta, porque bueno, en el IDH, a mi parecer, México sale más abajo de lo que debería estar, pero andaré más en ello en unos momentos. De hecho, también este grupo es el único que tiene a sus 4 países dentro del G20. Polonia como tal, algunos podrán decir que no es parte del G20, que tiene ahí un asterisco, pero recordemos que el G20, el grupo de las 20 economías más grandes o más importantes, una de ellas es la Unión Europea, y Polonia es un país de la Unión Europea, así que eso lo puede poner ahí con un asterisco dentro del G20. Sino de todas formas, Polonia es la economía número 23 a nivel mundial. En el caso de Arabia Saudita,
es la economía número 19 a nivel mundial. México es la economía número 16 a nivel mundial. Y Argentina, que también es parte del G20, se menciona que es la economía número 28 a nivel mundial. Esto pues, es por el volumen de PIB, lo cual también se relaciona mucho con la cantidad de habitantes. Ya hablamos que son países grandes. En cuestiones de población, México es el 10º país más poblado del mundo. Argentina es el país número 31 en población. Polonia el número 39 y Arabia Saudita el número 41. Entonces también estamos hablando de países altamente poblados. Y aquí llegamos a una situación similar a la que comentaba con el grupo A. En este grupo, en contraste con ese que explicaba, no tenemos un país súper desarrollado como Países Bajos y tampoco tenemos un país claramente subdesarrollado, como mencionábamos a Senegal con esta difícil situación que viven los países africanos, ¿no? África, el continente más joven en alcanzar su independencia y pues con problemas muy severos. ¿A qué me refiero? Este grupo es parejo porque Polonia sí es un país desarrollado, es un país que creció mucho, sobre todo después de salirse del extinto bloque socialista europeo, pero no es un país súper desarrollado como Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, ¿no? Es un país que ha crecido mucho, que tiene buenos indicadores, que todavía puede mejorar más. Recuerden que los países desarrollados no son perfectos y tienen cosas que trabajar, pero pues muchas menos que otros países. ¿No? En el caso de Polonia, sobre todo, sería la tolerancia hacia las personas de diferente origen étnico. Eh, Luego tenemos Arabia Saudita, que es del mismo bloque que Qatar. Arabia Saudita es un país rico, pero no es un país desarrollado. Yo sé que algunos dirán, oye, pero en el índice de desarrollo humano tiene un puntaje alto. Sí, pero si pensamos lo mismo que dije con Qatar, en 4 rubros: libertades individuales, derechos humanos, equidad y descentralización de la inversión, Arabia Saudita no cumple con ninguna de esas 4 características. Sus indicadores socioeconómicos de esperanza de vida, nivel cultural, tolerancia, equidad de género, etcétera, Arabia Saudita sale muy bajo. No tiene la característica que poseen los países desarrollados. Y después tenemos a Argentina y a México, que somos países subdesarrollados, pero de la parte de arriba, de los llamados incluso países en vías de desarrollo, aunque es un nombre engañoso, porque hay países con décadas en ese escalón y que nunca alcanzan el desarrollo, ¿no? Pero bueno, somos países, como ya expliqué, al tener mucha población y gran tamaño, pues eso nos brinda muchos recursos y una economía influyente en su región, incluso a nivel global. Nosotros dos además pues, compartimos muchas características. Somos hijos del mismo mal, del colonialismo español, que sembró problemas como se habla del clasismo, el colorismo, la desigualdad, la concentración de poder y dinero en una élite. Son características de nuestros países. De hecho, también somos, yo me atrevo a decir que los dos países con la grieta política más amplia. Lo vemos, nuestra confrontación tan severa entre la gente de derecha odia y aborrece todo lo que tenga que ver con cuestiones de programas sociales y tacha erróneamente de socialismo y comunismo este tipo de situaciones. La gente de izquierda generalmente odia todo lo que se parezca a la derecha y hable de neoliberalismo y de potencias extranjeras, ¿no? Entonces, esta grieta también nos afecta mucho porque evita el diálogo, evita que propongamos nuevos modelos, nuevas soluciones, que tratemos de encontrar ciertos puntos clave que nos puedan ayudar a mejorar la realidad de nuestros países. Entonces, digo, Colombia tiene grieta, Chile tiene grieta, algunos hablan ahora de la primavera latinoamericana, ¿no? Estos movimientos que, no sé si recuerden, empezaron antes de que explotara la situación del COVID, que hubo varios movimientos sociales, sobre todo en América del Sur, y algunos hechos trágicos, como lo que pasó tristemente con el chico Dylan de la Cruz en Colombia. Otras similitudes que tenemos México y Argentina tiene que ver, por ejemplo, nuestros procesos liberales de hace 2 siglos, nuestro encabezado principalmente por Benito Juárez, que tuvo que ver ahí con las leyes de reforma y la posterior república restaurada. En Argentina tuvieron a Domingo Sarmiento, también con un proceso liberal. Después en ellos apareció la izquierda a mediados del siglo anterior con Juan Domingo Perón, que hablan de esta intermitencia entre el peronismo,
ahora representado con los K. México no tuvo eso porque pues hubo un par de fraudes que se menciona en contra de Enríquez Guzmán, el llamado enriquismo, que de hecho es un capítulo que pocos mexicanos conocen. Eh, y bueno, muchas similitudes por nuestra región latina. Y pasando a otros datos, ya de otros, los demás países del grupo, uno es la migración. En cuanto a migración, México es un país eh, pues muy solicitado en cuanto a migración. Está en la zona de transición entre Centroamérica y Norteamérica, básicamente Estados Unidos. Entonces, pues los migrantes centroamericanos tienen que pasar por aquí, la pasan mal, de hecho ellos tristemente conocen a México como el infierno por todo lo que sufren al querer cruzar nuestro país y cuando ellos se quedan aquí es porque se les acaba el dinero. Recuerden que los migrantes, pues tú no le puedes negar a alguien el deseo de vivir mejor, sobre todo, bueno, si es de una manera lícita. Entonces, pues ellos migran porque en sus países hay condiciones sociales muy difíciles. Y México es un país raro porque es un país malinchista con los centroamericanos, incluso con los mismos indígenas, y somos malinchistas con los europeos, con los estadounidenses, canadienses y con algunos sudamericanos. Si no entienden el término malinchista, sobre todo si no eres mexicano puede que no lo entiendas, se refiere a la Malinche, que fue una mujer de origen indígena que se le entregó a Cortés, a Hernán Cortés, cuando él llegó a lo que después se convirtió en la Nueva España, y ella se convirtió en su traductora. No se sabe específicamente si voluntaria o involuntariamente se volvió su amante, y ella le servía de traductora, entonces se le considera una traidora, por eso se habla de malinchismo cuando alguien prefiere a un extranjero que a un mexicano. En el caso de, bueno, para acabar con lo de México, México también ahora tiene una situación muy peculiar con los llamados inmigrantes digitales, estas personas que pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo siempre y cuando tengan internet. Y en México esta migración provocó un proceso social que se considera negativo llamado gentrificación, del cual ya después hablaré. Argentina junto con Brasil en Sudamérica son los países que históricamente reciben migrantes por su tamaño, por su inversión, por su cantidad de población. Últimamente ha cambiado un poco esta característica, pero viendo las condiciones socioeconómicas de Argentina, pues es más estable y prometedor que varios de sus vecinos, por eso atrae migrantes. Polonia es la frontera de la Unión Europea. ¿A qué nos referimos? Que hacia el oriente de Polonia ya estos países no son parte de la Unión Europea. De hecho, el año pasado acusaban a Rusia y a Bielorrusia de querer desestabilizar a la Unión Europea permitiendo la entrada de migrantes al espacio de libre tránsito de la Unión Europea llamado espacio Schengen. Esto porque quitaron algunas restricciones a personas y vuelos provenientes del norte de África y de Oriente Próximo, lo cual hizo que gente de estos países que buscaba entrar a la Unión Europea llegara a Bielorrusia, se desplazara a la frontera occidental de este país, que es la que comparte con Polonia, y de ahí buscando entrar a Polonia se desplazara hacia la Unión Europea. Entonces, Polonia comparte esta situación de México, de ser un país de tránsito de migrantes, que ellos no buscan quedarse ahí, sino que es la entrada hacia los otros países. Y Arabia Saudita es el país más occidentalizado de la península arábiga, es el país con menos restricciones y miren que eso ya es mucho decir, ¿no? Y aquí pues voy a dar un dato que algunos se van a ir de espaldas cuando se los mencione, insisto, porque algunos hablan, es que Arabia Saudita ha crecido en cuanto a derechos hacia la mujer, pero han ganado 2 o 3 derechos, o sea, tiene un camino muy largo que recorrer. ¿Por qué digo que se van a ir de espaldas? No estoy diciendo que México no tenga que trabajar en ese rubro o que México esté bien. El camino todavía tenemos mucho que recorrer, mucho que mejorar, mucho que dialogar, insisto, esta parte del diálogo, de escuchar las diferentes posturas, de encontrar soluciones ad hoc a un país con nuestro tamaño y características, como cada país lo debe hacer. Pero en el indicador de brecha de género, México es de los países con menor brecha de género del mundo. Según datos oficiales, México es el país número 25, siendo el 1 el que tiene menos brecha de género y siendo el 189 el que más brecha tiene.
El estar en el 25 es un excelente lugar, tomando en cuenta que se miden 189 países. Entonces, pues les digo que se van a caer de la silla así de, no, me estás diciendo que en México entonces no existe esta situación que demandan. No, o sea, sí hay diferencias de género, sabemos que es un país con mucha violencia en general y eso se refleja en la situación que hay hacia la mujer, pero no somos un país tan atrasado como muchos creen en muchas cosas. Y una de ellas es esta, la brecha de género. Argentina tampoco, Argentina es el país número 30 y Polonia el 40. Somos de los países de arriba, los de que tenemos menos brecha de género. En contraste, Arabia Saudita está en el 146. Por eso te digo, cuando dicen es que en Arabia ha avanzado la situación de las mujeres, bueno, pues dio medio paso, ¿eh? No avanzó mucho. En cambio, nosotros no somos un país en el hoyo y la inmundicia que muchos creen. Sobre todo si tú vives en México, en Guadalajara, en Monterrey o en la Ciudad de México, yo me atrevería a decir que tienes muchas más oportunidades y condiciones favorables que al menos el 85% de la población mundial. O sea, eres del 15% con más oportunidades. Si no me crees, busca estadísticas socioeconómicas y te vas a dar cuenta que es verdad lo que te estoy diciendo. Quizá también entendemos que en México y Argentina los movimientos feministas son muy fuertes y probablemente tengan una estrecha relación con esto, que aquí la brecha no es tan amplia. Entonces, afortunadamente es un país donde tú puedes salir, protestar y últimamente, sobre todo con los gobiernos actuales, no existe esa represión que nuestros países vivieron, que ese es otro dato de estos países del grupo C, las dictaduras que sufrimos el siglo pasado. México abrió con el porfiriato, donde algunos hablan de cuestiones económicas, pero en cuestiones sociales el país estaba horrible, mucho peor que en la actualidad. Quizás no teníamos estos indicadores de violencia, pero era el mismo gobierno el que te reprimía y después en los 60, sobre todo en los 70, podemos irnos un poquito antes a los 60 y después a los 80, quizás hasta los 90. Si bien no teníamos una dictadura, sí teníamos muchas características de ella. Represión, control de los medios, control de las élites, policía secreta, ¿no? Cosas ahí turbias que se daban. Entonces, si bien no era una dictadura, sí lo parecía, ¿no? Una frase que se menciona es que existía esta de cuando un periodista estaba en contra del gobierno, se le decía el destierro o el entierro. O te vas del país o no la cuentas. Era algo que se hablaba en México, ¿eh? Entonces digo, sobre todo porque hay polémica ahora sobre las libertades individuales que existen. México sí las tiene. Nos encantaría tener también una mejor aplicación de las leyes, pero libertad sí tenemos. Argentina, bueno, pues fue parte del Plan Cóndor, impulsado y orquestado por Estados Unidos, ¿no? Nuestro fiel amigo, que pues restringió muchísimas libertades, que desapareció gente en Argentina, que es un pasado muy doloroso. De hecho, la segunda mitad de los años 70, algunos lo llaman como el esplendor del poder estadounidense en América, porque tenía un gran control sobre los países del continente apoyado por estos gobiernos traidores que hacían lo que las potencias económicas querían, ¿no? Tristemente es así. Polonia, por su parte, también tuvo una dictadura, se habla que fue del 45 al 89, apoyada por la Unión Soviética, o más que nada por Rusia, ¿no? Por eso les digo, cuando entre Rusia y Estados Unidos tienen un conflicto, no hay un bueno ahí, ¿eh? Los dos son igual de malvados. Entonces, bueno, estos países, Polonia tuvo esta situación, por eso les decía, ¿no? Que sobre todo creció cuando se deslindó del extinto bloque socialista europeo. Y Arabia Saudita es como México, en los 60, o sea, no es un país que como tal tenga una dictadura, pero cuando empiezas a ver que no puedes hablar mal de los que gobiernan el país, cuando no hay muchas libertades individuales, cuando el tema de la equidad está muy lejos de ser una realidad, eh, este control, esta opresión, pues tiene también tintes dictatoriales, ¿no? Entonces, bueno, es otra característica de estos países. Y la última es el número de habitantes. Somos países, como ya les había dicho, altamente poblados. Y hay una cuestión curiosa. Arabia Saudita tiene 37 millones de habitantes, perdón, 35. Polonia tiene 37 millones de habitantes y Argentina tiene 45 millones de habitantes. Si lo sumamos, dan 117 millones de habitantes, que son 10 millones menos que los que se supone viven en México, que somos 127 millones. Bueno, me largué mucho con el grupo C, que había mucho que decir, y viene el D. Él tiene pocas similitudes, pero sobre todo hay un par interesantes de explicar. Uno,
que ellos comparten en su bandera el rojo y el blanco. De hecho, tanto en la bandera de Dinamarca como en la de Túnez son los únicos dos colores que aparecen. Son países que tienen clima templado. En el caso de Túnez, tiene una franja en la parte norte del país, que es la que colinda con el mar Mediterráneo, que de hecho tiene el clima que algunos denominan Mediterráneo, templado con lluvias en verano, y es en esta franja donde vive la gran mayoría de las personas del país. Francia es un país que igual tiene costa con el Mediterráneo, es de los países del sur de Europa y por ello está en la franja de los climas templados. Dinamarca, aunque está más al norte y es parte de los países nórdicos, es un país que es bañado por la corriente cálida del Golfo de México, entonces eso le permite tener un clima menos violento que el de sus otros vecinos, como Noruega y Suecia. Y en el caso de Australia, pues es un país megadiverso y donde, igual que en Túnez, la gran mayoría de la gente vive en la franja templada del país, que es la que se encuentra entre la Gran Cordillera Divisoria y la costa que da hacia el Pacífico, ¿no? Otra característica del grupo D es que es el único grupo que todos sus territorios continentales se encuentran en el hemisferio este. ¿Por qué hablo de territorios continentales? Porque Francia todavía conserva algunas colonias en América y estas evidentemente están en el hemisferio occidental. Y eso tiene que ver con otra característica de este país. Aquí en estos rubros, de hecho vamos a quitar un poquito del cuadro a Túnez. Los otros tres países tienen territorio insular. Australia, pues es una isla, ¿no? Es la segunda isla más grande del mundo después de Groenlandia. Francia tiene territorio insular. En las costas africanas mantiene la isla llamada La Reunión. En América mantiene Guadalupe, Martinica y bueno, Guyana Francesa, pero esa no es una isla, que está en Sudamérica, en la parte continental. Australia además tiene el dominio de varias islas, una llamada Phillip, otra llamada la isla Canguro y otras por ahí perdidas. Si no me recuerdo, también ellos dominan la isla de Cocos. Y en el caso del reino de Dinamarca, incluye Groenlandia, la mencionada isla más grande del mundo, y las islas Feroe. Entonces, estos tres países tienen también territorio insular. Sin embargo, cuando hablamos de territorio continental, pues todo está en el hemisferio oriental. Otra característica es que estos tres países que te menciono son países no solo desarrollados, son de los llamados superdesarrollados, lo cual contrasta mucho con la situación de Túnez, y hablamos de la depresión que suelen tener los países africanos en cuestiones socioeconómicas. Son países que dominan en indicadores económicos. De hecho, estos tres países pertenecen a la OTAN, sobre todo Francia y Australia son miembros muy activos cuando hay algún conflicto en el cual se inmiscuye bloque de tipo político. Y estos países tienen un fuerte vínculo con Inglaterra. Con Australia, pues queda evidente simplemente viendo su bandera, tiene ahí la bandera del Reino Unido, no fue colonia de este país. En el caso de Dinamarca, se habla que después de la llegada de los celtas, quienes siguieron en arribar a la isla británica fueron los vikingos y los jutos. Y estos grupos étnicos se dice que habitaron en la parte de la actual Dinamarca, ¿no? Y en el caso de Francia, pues tiene una relación y un pasado muy vinculado a Inglaterra, muchos conflictos, incluyendo la Guerra de los 100 años, que duró 116, disputas territoriales. De hecho, Francia ayuda a las 13 colonias a que se independicen de Inglaterra. Francia no tenía idea del monstruo que estaba ayudando a nacer. Y después ellos pelearían codo a codo en las dos guerras mundiales dentro de la Triple Entente y dentro de los aliados. Y actualmente son de los países que están dentro del Comité de Seguridad Permanente de la ONU y ambos pues comandan la OTAN y durante muchos años comandaron la Unión Europea, ¿no? Ahora ya sabemos que Reino Unido después del Brexit se salió. Entonces son otras características que estos tres países tienen. Y por último, como ven aquí ya era poco, la parte de la migración nuevamente. Dinamarca es un país que se ha cerrado a la migración. Dinamarca, esta amplitud o esta aceptación a los migrantes tiene que ver con que es uno de los países que posee baja natalidad. Su tasa de natalidad es de las más bajas del mundo.
su tasa de fecundidad es menos de 2 hijos por mujer, entonces ellos necesitan pues gente joven y la mayoría de los migrantes son hombres jóvenes. Entonces, esta parte de decir, bueno, vienen migrantes, son gente joven, mano de obra, aparte aquí puede casarse, tener hijos y eso me va a rejuvenecer mi pirámide de población. Y ahora Dinamarca ha adoptado una política complicada porque cuando alguien pide asilo en Dinamarca, Dinamarca en lo que ve el trámite lo manda a vivir a un país fuera de la Unión Europea. De hecho, la intención es que se queden a vivir en ese país y desistan de su intento de vivir en Dinamarca. Túnez se vincula porque Túnez, al estar en la costa del Mediterráneo, es un país en el cual últimamente han aumentado los intentos de personas que se aventuran, lo que es arriesgar tu vida, cruzar el Mediterráneo en lancha para llegar al territorio europeo. La mayoría de los migrantes que buscaban cruzar de Europa, van de África a Europa, lo buscaban hacer a través de Libia o de Marruecos, pero ahora han aumentado los intentos desde Túnez, esto por la cercanía que tiene con Europa, y siempre hubo este flujo migratorio hacia Túnez, ¿listo? Buscando irse a estas rutas para salir del continente africano. Y en el caso de Francia y de Australia tienen una política muy polémica, muy señalada. Australia fue el primero en aplicarla. De hecho, inicialmente Francia la señaló como algo en contra de los derechos humanos, recordando que los derechos humanos, el 13 habla del derecho al libre tránsito dentro de tu país y de manera internacional, que es un derecho humano que no se aplica. Y el 14 habla del derecho al asilo cuando hay algún riesgo en tu país de origen, que tampoco se suele aplicar ese derecho humano, por cierto. Lo que hacen estos dos países, pues en Francia adoptó la política, es que interceptan a los migrantes que van en barco. Obviamente para Australia es mucho más sencillo porque es una isla. Y una vez que los capturan, los mandan a centros de migrantes que están fuera de su territorio, o sea, no los dejan entrar a su país. En el caso de Francia, los manda principalmente a Libia y Australia los manda a Papúa Nueva Guinea. Y ahí básicamente los abandonan, los olvidan. Son en condiciones deplorables, están estos centros de migrantes. Generalmente la familia de estos migrantes ni siquiera sabe que están ahí, o sea, no sabe nada de ellos, si llegaron o no a su destino, si todavía andan por ahí luchando o si ya trascendieron. Entonces, pues es una situación muy fea, ¿no? Y es polémico sobre todo porque pensemos que al menos 11 de los actuales países africanos fueron colonia de Francia. O sea, durante más de un siglo, Francia se enriqueció de esos países, los esclavizó, los saqueó, sembró diferencias, trazó fronteras arbitrariamente sin tomar en cuenta las culturas que ya vivían ahí. Entonces, parte de los problemas que tiene África son culpa de Francia y de los otros países europeos. Obviamente a los europeos no les gusta que les señales esto, pero lo que ellos hicieron en el colonialismo fue muy ruin. Fue totalmente en contra de los derechos humanos. Yo sé que algunos hablan que no se pueden medir con las leyes de ahora hechos del pasado, pero fue algo muy ruin por donde lo veas. Entonces, pues sí, es una locura o injusto que hoy en día, sobre todo el ala más conservadora de Francia, esté totalmente en contra de los migrantes, señale que por qué viajan cuando ellos sembraron mucho los problemas de África. Y pensando, para cerrar con esto, si ustedes ven a las selecciones de Francia que fueron campeonas del mundo, más de la mitad, o al menos, más de la mitad de los jugadores titulares eran jugadores con ascendencia en las antiguas colonias francesas. No son jugadores originarios de la Francia continental. Y esto es un ejemplo de muchos otros rubros donde los migrantes ayudan a Francia y a otros países. Entonces, esta doble moral, este doble discurso, muy dañino y muy tramposo, donde cuando me conviene, sí estoy de acuerdo, pero cuando ya no me conviene, entonces cambio mi postura. Entonces pensemos en esta situación. Esto es algo muy delicado, muy triste que ocurre con los migrantes y que parte de la culpa la tienen las potencias europeas, porque como también mencioné en el grupo, dentro del grupo C con México y Argentina, parte de los problemas que nosotros tenemos tienen todavía que ver con el colonialismo que sufren. Pero bueno, el debate ahí está. Obviamente, como lo he dicho, proponiendo el diálogo, ideas, propuestas y no nada más a insultos, descalificaciones, sino que, pues, en general,
si algo de lo que dije aquí no te parece, pues expone por qué, y eso pues creo que es lo que deberíamos hacer cotidianamente, ¿no? Si no estoy de acuerdo en algo, exponer mis argumentos y no nada más decir que eso no es así y estamos mintiendo, ¿va? Pues bueno, si llegaste hasta acá, confío en que aprendiste varias cosas. Me alargué mucho porque, bueno, además pues era el grupo en el que está mi país. Y aunque quiero, por el bien del fútbol mexicano, que eliminen rapidito a México, pero bueno, solamente me gusta hablar de las condiciones socioeconómicas de México. ¿Vale? Pues cualquier comentario es bienvenido, siempre con respeto y proponiendo el diálogo. Te deseo lo mejor. Diario busca ser justo y honesto y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.